Hola a todos, mi nombre es Tony Mótola y este es el Devo número 47. Devo número 47. Hechos. Hechos 3, capítulo 3, versículo 18 dice así. Pero Dios estaba cumpliendo así las profecías acerca de los sufrimientos del Mesías. Dios estaba cumpliendo así las profecías acerca de los sufrimientos del Mesías. Hay algo que nosotros debemos entender y es lo siguiente. Si bien sabemos que Jesús murió, nosotros cuando compartimos este mensaje de la muerte de Jesús, debemos entender que cuando lo transmitimos, no debemos hacer pensar a las personas que fue un hecho como que lo tomó todo el mundo como por sorpresa, como que fue algo como que nadie sabía que Jesús iba a morir en la cruz, ni siquiera él. Y saben que Jesús murió, lo hizo a propósito, no hubo ninguna sorpresa para él, siempre supo y sin vacilaciones, sin titubeos, él fue a esa cita, él fue a encontrarse con la misma muerte. ¿Saben qué? Uno puede saber muchísimo acerca de las personas por cómo murieron. Eh, por ejemplo, para mí siempre, de hecho, el otro día estaba leyendo algo así en la historia de Simón Bolívar que al parecer no había muerto de la manera que había muerto, ¿no? Pero la muerte de Bolívar, la muerte de, qué sé yo, de muchas personas, de Marie Curie, el otro día estamos hablando acerca de la muerte también de Marie Curie. No sé, de Walt Disney igualmente, dice mucho de lo que fue su vida, dice mucho de lo que ellos experimentaron antes de morir y una de las cosas que a mí me agrada, me fascina, me deja sin argumentos y me deleita también, sobre todo cuando hablo acerca de Jesús, es que Él en todo momento fue e hizo su marcha hacia la muerte sabiendo lo que iba a pasar. Él nunca tuvo dudas de lo que iba a pasar. En su corazón quizás deseó, porque sí, deseó quizás que ese trago amargo si se pudiese pasar. Pero siempre sabía hacia dónde se iba a ir. Él siempre sabía a dónde iba a ir él. Um, en Hechos 2.23 dice algo que también va muy de acuerdo con esto. Dice, de acuerdo con el plan que Dios ya tenía trazado, permitió primero que ustedes lo clavaran en la cruz y lo asesinaran por medio de hombres malvados. Cuando uno sabe que va a tener un final quizás no tan feliz o trágico, uno trata de evitar esos finales. Y Jesús nunca evitó ese final. Jesús nunca buscó escaparse de la muerte. Jesús, por el contrario, valientemente fue a esa cruz. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿y dónde se dio cuenta de eso? ¿Cuándo supo Jesús de verdad que él iba a morir? ¿Habrá sido en el monte Getsemaní cuando estaba orando? No. ¿Habrá sido cuando leyó por primera vez alguna profecía? No. Quizás ese viaje hacia la muerte comenzó en Jerusalén. No. Tampoco fue en Jericó. Tampoco fue en Galilea. ¿Sabes qué? Esa marcha, esa ruta hacia la muerte no empezó tampoco cuando él nació en Belén. Él supo de su muerte y su muerte empezó a planificarse. El camino a su muerte, ese viaje a la cruz comenzó a planificarse mucho antes. Y fue en el momento en que en el jardín del Edén Adán y Eva tomaron del fruto. Y en el momento en que, escucha esto, en el momento en que sonó esto, en ese momento, mientras todavía resonaba el fruto prohibido en la boca de Adán y Eva, mientras ellos terminaban
Y aun cuando no habían terminado de tragar ese primer bocado, ya la ruta de Jesús, el camino de Jesús a la cruz había comenzado. Siéntete orgulloso de aquel que te salvó. Siéntete orgulloso de aquel que siempre supo que su destino era morir para poder salvarte. Dios te bendiga mucho. Y recuerda que Dios tiene muchas, pero muchas cosas que decirte. Así que lee la Biblia. Chao.